No me va a escuchar. Maestro, está desactivado su audio. Maestra, está desactivado su audio. A ver, lo voy a activar con este. Bueno, porque entré desde otro dispositivo. A ver. Ok. No funciona lo que viene siendo el audio desde mi computadora. No sé qué sucedió. Habrá una falla ahí, vamos a decir que de configuración, pero no pasa nada. Hay un plan B, Hay un plan B que ya es dispositivo y ya desde ese dispositivo y ya desde creo que ya me escuchan desde el otro. Creo que ya me escuchan desde el otro. ¿Escuchan eco? ¿Escuchan eco? Ahora sí, ¿ya me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, maestra, le escuchamos. ¿Ya? Perfecto. Sí, es el Zoom. Es el Zoom que está teniendo problemas ahí, porque tengo conectado todo. Pero les repito, como hay mucha intervención ahorita del clima, ya saben que pues la tecnología empieza a fallar cuando hay estos cambios horribles de clima. Pero bueno, entonces ya estamos aquí en la sesión. De todas maneras, si vuelve a fallar el micrófono, yo sí les puedo escuchar perfectamente, pues, como hicieron ahorita. Me dijeron, maestra, no le escucho, me dicen, y ya luego abro el otro micrófono para que podamos continuar con la sesión, ¿sale? Que se vuelva a desactivar, me dicen, para que yo active el otro micrófono. Bueno, entonces, vamos a comenzar con la materia. En este caso, pues prácticamente todos estuvimos en una sesión anterior, ya tuvimos una leve inducción. De todas maneras, con lo que viene siendo los compañeros nuevos que estamos en la sesión de la clase grabada, de todas maneras les voy a generar lo que es, vamos a decir como que un video tutorial al inicio, se los voy a agregar para que ustedes puedan observar lo mismo que sus compañeros observaron en una sesión anterior. ¿A qué se refiere? Les expliqué acerca de los enlaces de Zoom, cómo ver la temática, el horario, ok, lo que son las indicaciones que se van a presentar en la materia, etcétera, ok. Entonces, chicos, ahí ustedes van a saber igual cómo se va a manejar la plataforma de Classroom. Entonces, recuerden, muy probablemente yo hasta el mediodía les voy a estar subiendo lo que es el material a lo que es el grupo de WhatsApp.
Les voy a dejar otros anuncios a ustedes y a sus compañeros en este caso, para que ustedes puedan, obviamente, comprender, más bien que nada los compañeros que están en la sesión grabada, para que ellos puedan entender cómo es la dinámica de la sesión, ¿no? Entonces, ahí es en donde también es importante para ellos. En este caso, ahorita justamente, me voy a ir a lo que es la lista que nos presentó dirección. Y en la lista que nos presentó dirección, los únicos que deberían estar en sesión grabada son los compañeros José David Heredia y la compañera Yulisa Durán. ¿Sí? Son los únicos que tienen el permiso de dirección para las sesiones grabadas. Por lo tanto, los compañeros Luis Vázquez, la compañera Maricruz Puch deberá notificar a dirección el cambio de sus sesiones, que es en este caso su modalidad, que es de la modalidad en vivo que tenía aquí colocada una modalidad grabada. En este caso también la compañera Feini Parra, ahí y en el caso ya de los demás compañeros como Andrea, Gladys, Carla y Ángel, pues ya se encuentran aquí en nuestra sesión. Bueno, ya saben ahí, chicos, por favor, si hay algún cambio en sus modalidades de clase, les pido por favor notificarlo a dirección, porque la imagen que les compartió dirección, si se dan cuenta, ahí les tienen colocado cuál es su horario y en el horario, cuál es la modalidad que ustedes toman de clase. Entonces, dirección les va a colocar en estas dos secuencias. Si están tomando las dos modalidades, ahí nos colocarán que las dos modalidades. Si solo es una, y así sucesivamente, ya sea grabado o en vivo. Entonces, sí, chicos, les pido por favor que notifiquen a dirección si hay algún cambio de su modalidad de clase. Como les mostré en una sesión anterior, nosotros llevamos un control de lo que es un monitoreo de lo que es sus clases. En este caso, pues como pueden estar viendo aquí en las listas, aquí que les presento en pantalla, como ustedes pueden ver, ahí están las listas de clase, están tardando un poquito, les digo que está muy terrible la conexión. Parece que les sigo presentando el libro. Ya está. Ya pueden ver ahí, yo les he colocado, ahí están nuestras listas de asistencia. Ahorita están en blanco porque no las hemos colocado los profesores. ¿Ok? Entonces, aquí está, nosotros están en blanco, pero ¿qué sucede? Que nosotros hacemos lo que hice en una sesión anterior. Les hice captura de pantalla y yo aquí ya obviamente guardo en mi captura que ya luego más tarde hago una revisión, quién entró, quién no entró, o quién se salió, etcétera. Y nosotros llevamos este control que a ustedes, pues obviamente, pues a lo mejor no nos creen cuando les decimos que las asistencias se las colocamos o no se las colocamos. Entonces ahí sí quiero que ustedes tomen en cuenta eso. Ahí todos los profesores pues colocamos nuestro horario de clase y sobre todo nuestras asistencias e inasistencias o falta de reporte, que eso es muy importante. Recuerden que la comunicación es muy importante en este caso. ¿Ok? Entonces ahí sí les sugiero nuevamente a los compañeros de la sesión grabada que por favor contacten conmigo, igual de los que están en vivo y pues están pidiendo sus sesiones grabadas, no tienen el permiso. ¿Ok? Entonces tendrían que obviamente notificar a dirección para este permiso. Y como les mencioné, algo muy importante, eso sí, para ustedes que están en la sesión en vivo, algo importantísimo, en esta nota que quiero que ustedes vean, en lo que es las indicaciones de preparatoria abierta que les mostré. Si estás en sesión en vivo y por alguna razón no podrás asistir, envía mensaje al número de WhatsApp de dirección. Esto es muy importante. Si sabes que, por ejemplo, el viernes no podrás entrar a tu sesión en vivo, notifica al número de dirección y obviamente me notificas a mí para que más tarde, pues yo coloque dentro de la lista, cuando tú me digas, maestra, ya recibí mi material, lo recibí con éxito, sí puedo abrir el enlace, sí lo puedo ver,
No es necesario si ya lo viste o no lo viste, porque repito, ustedes son dueños de su tiempo y del momento en el que ven la sesión. Solo me reportan que les llegó el material para que yo sepa que está correctamente el enlace, porque recuerden que ha ocurrido en otras plataformas, por ejemplo, en la sesión anterior les comenté de los errores que ocurren en Classroom, que a veces no les aparecen los enlaces, no les llega, etcétera. Entonces, para que yo sepa y ya lo vuelva a reenviar o verifique qué sucedió con el enlace para que se suba correctamente, ¿ok? Entonces, ahí sí les pido, chicos, que ustedes están en sesión en vivo, por favor notifiquen que por alguna razón no entraron porque se durmieron. No pasa nada, solamente me avisan, maestra, tuve un pequeño inconveniente, no puedo entrar en el día de hoy, me puede enviar la sesión grabada, listo, ya está. Entonces, no pasa nada, a todos nos sucede, a todos nos ocurre. Sé que muchos de ustedes trabajan, tienen un doble trabajo en casa, en el personal, laboral, etcétera. Entonces, estas cosas pasan, es de la vida diaria, ¿ok? Entonces, ahora sí, punto y aparte, cerrado todo este relajito, vamos a irnos a lo que realmente pues nos interesa, como diría ahí coloquialmente, a lo que nos truje chencha, ¿verdad? Que es historia mundial contemporánea. Esta materia, yo les voy a ser totalmente franca, sincera, honesta, nunca les voy a mentir, no les voy a mentir con está fácil, está papita, está increíble, no, está difícil. Está difícil, está complicada y más para los que no nos gusta historia. A mí en lo personal, a mí me encanta el chisme que se abarca en la historia, porque de verdad hay mucho chisme en la historia, como ustedes tienen idea. Y la historia mundial contemporánea tiene tantas cosas que dirías, ay, no le creo, maestra, que sí, de verdad, en serio. La historia puede ser muy bonita o muy aburrida, dependiendo de la persona quien se las esté impartiendo, la verdad. Entonces, ¿ahí qué sucede con la historia? Aquí en la historia sí va a haber algunos puntos que yo les voy a decir, yo se los voy a ser sincera. Bueno, este tema está muy aburrido, pero necesitamos verlo. ¿Por qué? Porque va a salir en su examen. De verdad, ahí sí. ¿Qué va a salir en historia? Va a salir fechas, van a salir personajes, van a salir acontecimientos que dices, ay maestra, está total ahí, no creo que salga esto. No hay que descartar nada, no hay que descartar nada, ni siquiera un dato biográfico o un dato físico que les mencionen de alguien, ¿no? Que si tiene un lunar en el rostro, hasta eso. ¿Por qué? Porque Prepa Abierta se encarga justamente de esos detalles en donde dice, el alumno no le va a prestar atención y como no le prestó atención, yo ahí voy a preguntar. Y como no lo sabe, lo voy a reprobar. Fácil. Realmente el examen de preparatoria abierta sí es complicado. Es fácil porque nos dicen, presentes un examen de 30 preguntas y listo. Pero tienes 16 módulos que debes de ver de la materia. Y esos 16 módulos es un gran contenido. Nosotros aquí en este caso vamos a ver el libro de texto. No me voy a basar del todo, sí vamos a tener notas de clase, sí les voy a hacer alguna presentación, sí les voy a colocar una diapositiva, vamos a utilizar mucho material audiovisual, ahí sí se los voy a mencionar. Material audiovisual que está relacionado con el contexto que nos muestra nuestro libro de texto, ¿sí? Algo que también hay que hacer mucho énfasis. El material audiovisual que se les comparta a ustedes siempre está conectado con las ideas principales que nos mencionan nuestro libro de texto, ¿ok? Entonces, es aquí donde yo les voy a sugerir que por favor, si yo les llego a mencionar, como por ejemplo en una sesión anterior les dije, hay material extra. En el momento que ustedes puedan verlo, véanlo, visualícenlo, analícenlo, ahí tomen ustedes en cuenta ese material porque está relacionado a los temas que se van a explicar, ya sea en esa sesión o en una siguiente sesión. Aquí nosotros estamos viendo, si se dan cuenta, este viene siendo todo nuestro menú, vamos a decir, nuestro menú de historia, que en este caso, pues es nuestro índice. Nos mencionan instrucciones para el alumno. Hay instrucciones aquí que nosotros necesitamos tomar en cuenta. Desde cómo leer el libro, qué necesitamos, por ejemplo, un glosario. Un glosario es lo que nosotros vamos a necesitar en historia. Se preguntarán, ¿qué es un glosario? O alguno de ustedes, ya sé que está fácil. Bueno, un glosario va a ser un listado de palabras que ustedes
vayan, por supuesto, a obtener de alguna palabra que no conozcan dentro de estos textos. Por ejemplo, supongamos que no conocen la palabra exploración. Es un ejemplo. Entonces, ¿qué van a hacer cuando no conocen la palabra exploración? Pues por supuesto, ustedes se van a dirigir a lo que es el famoso mundo y maravilloso del Internet, o sea, van a googlear. Porque yo sé que algunos nos dicen, ay, maestra, es que sí tengo mi diccionario, pero pues como que no lo sé usar. Hay que aprender a usarlo. A veces el diccionario nos da una definición correcta y exacta de lo que nosotros necesitamos saber de esa palabra. Si tienen en casa un diccionario que de cualquier marca, de primaria, secundaria, preparatoria, que es enciclopedias, libros, etcétera, pero que tengan en casa, traten de usarlo. Ahí lo desempolvan, ahí lo utilizan. En dado caso que no tengamos en casa por alguna razón, bueno, pues voy a entrar al Google. Voy a entrar al Google y voy a buscar lo que es la definición. Pero eso sí, tratemos de ubicar que en algunas otras páginas web nos den que es la misma definición de esa palabra, porque hasta eso es un poquito complicado en Internet. Entonces ahí sí les digo mucho, ahora sí les digo mucho ojo con lo que ustedes vayan a investigar en Internet, porque ya saben que hay mucha información que suben otras personas personalmente, pero que a veces no es la correcta, sino desde su punto de vista, ¿ok? Entonces ahí sí les checo. Otro consejo que les doy, entren desde la página oficial de la RAE, o sea, desde la Real Academia Española. Les voy a pasar la página web de la RAE, se las voy a colocar obviamente en el grupo de WhatsApp y también se las voy a publicar en Google Classroom como un material extra. Les voy a colocar ahí la liga dentro de su enlace de esta sesión, se los voy a colocar, les voy a colocar el enlace de la RAE para que ustedes entren. Una vez que ustedes se topen con una palabra, entren a la RAE, colocan en el buscador de esta misma página web, colocan la palabra y les va a salir la definición. ¿Por qué? Es una página oficial de la Real Academia Española que les va a ayudar no solamente en historia mundial contemporánea, sino también les va a ayudar en otras materias, casi redacción, casi literarios, metodología de la lectura, que inclusive hasta en inglés, hay palabras en inglés que deberían obtener obviamente un diccionario, pero que a veces es muy diferente la palabra en inglés en el español, entonces hasta eso les va a ayudar mucho. Filosofía, textos científicos, bueno, en todas las materias les va a ayudar mucho en tener esta liga de la RAE para que ustedes puedan entrar y consultar las palabras que no conozcan, ¿sí? Entonces, es una fuente 100% confiable. Es ahí para los que nos va a servir, obviamente, pues, lo que es esta plataforma, ¿ok? Bueno, entonces, y de hecho se los voy a mostrar, se los voy a mostrar aquí en lo que viene siendo el libro del texto, nos menciona específicamente que necesitamos un glosario. La unidad 1 que nosotros vamos a ver es el imperialismo. Nosotros nos vamos a preguntar qué es el imperialismo. Bueno, el imperialismo nace en Europa, por supuesto, para los tiempos y los años, vamos a decir, de 1700 a 1800. O sea, vamos a ver siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX. Y por supuesto, vamos a ver la entrada del siglo XX, pero tantito, porque realmente vamos a ver todo el siglo XIX. ¿Qué vamos a ver del imperialismo? Las exploraciones de las grandes colonias. ¿Cuáles son las colonias? Obviamente, los grandes imperios, que fue obviamente Inglaterra, Francia, España, Rusia, Portugal, Alemania, etcétera. Y cómo estos países, por supuesto, se hicieron de otros pequeños países e inclusive se hicieron tan grandes en Latinoamérica, como es en el caso de España, que tuvo dominios en Latinoamérica. Algunos dominios tuvo Francia y algunos compartió Inglaterra, pero que mayormente se dirigieron a lo que es al norte de lo que viene siendo el mapa, que vamos a decir en este caso, vamos a ir que Inglaterra se fue por Estados Unidos y que sabemos en la historia que Estados Unidos se libera del yugo inglés en su independencia. Fue uno de los primeros países en lograr su independencia, retirándose de las colonias inglesas. Esto es lo que nosotros vamos a ver, lo que es el imperialismo. ¿Qué es el imperio?
¿Qué es una monarquía? La monarquía es un sistema político. Vamos a ver ese sistema político. Y justamente aquí en este apartado se los voy a subrayar, ¿ok? Se los voy a enfatizar. Aquí nos dice en la unidad 1, nos habla de una introducción, objetivo general y por supuesto un vocabulario. El vocabulario es el que nosotros vamos a agregar a nuestro glosario. Está remarcado ahorita en pantalla, se los marqué en un cuadrito amarillo. El vocabulario nos va a servir para conocer cuáles son esas palabras claves que nos dicen en cada unidad, en cada módulo nos van a hablar de un vocabulario. Cada inicio de módulo nos va a hablar de un vocabulario, nos va a hablar de alguna palabra que va a hacer énfasis a ese tema que nosotros vamos a tocar de relevancia. ¿Ok? Y aquí sí les digo que sí voy a tomar muy en cuenta lo que es el libro de texto. Muchos de ustedes me piden, maestra, ¿no tendrá un resumen, una diapositiva, una guía, etcétera? Por supuesto que lo tengo, pero no les va a ayudar de nada si ustedes no leen el libro. El libro es nuestra guía principal en historia para que nosotros podamos pasar. De hecho, en todas las materias, el libro de texto es nuestra guía principal, ¿ok? Entonces, vamos a ver que en nuestro módulo 1 nos habla acerca del principio del imperialismo moderno. Obviamente nos va a hablar acerca de un objetivo específico, un esquema de resumen. ¿Por qué el moderno? Porque existe un antecedente de un imperialismo antiguo, que por supuesto está dentro de esas exploraciones que comienzan desde el descubrimiento de las colonias americanas, desde el descubrimiento de América, desde ahí, desde Colón, desde Cortés, ahí que llegan obviamente a las antiguas civilizaciones, desde ahí se conoce lo que es el imperialismo antiguo y que tiene vamos a decir, una finalización a partir de lo que es el siglo XVIII, comienzan a rebelarse todos estos países y ahí a lograr sus independencias, pero quedaban otros países que estaban bajo el yugo, obviamente, imperialista. Y es donde trata de resurgir nuevamente a lo que es a finales del siglo XVIII, principios del XIX, que es lo que se va a conocer justamente como el imperialismo moderno. Y todos estos acontecimientos nos abarcan obviamente en nuestro libro de texto. De ahí nos mencionan aquí en esta parte importante el reparto de África tropical entre los países europeos. África fue una de las más afectadas por los países europeos, sobre todo en Francia e Inglaterra. ¿Por qué? Porque este continente quedó bajo un mando bastante violento, agresivo, porque la mayoría de sus pobladores eran tomados como trata de personas, es decir, los secuestraban a jovencitos, mujeres, niños, niñas, hombres adultos también, eran secuestrados, maltratados, violentados y eran enviados a lo que se va a conocer como el famosísimo mercado negro. De ahí nace lo que es esto del mercado negro, que se conoce que es obviamente bajo el agua, que es algo oscuro, que es algo perverso, que es fuera de la ley, que no es legal. Eso es el mercado negro. Y el mercado negro inicia con la trata de personas, con el esclavismo de los africanos por parte de los imperialistas europeos que fueron en específico España, Inglaterra, Francia, inclusive en Alemania, inclusive en Rusia. Pero en Alemania y Rusia eran muy estrictos con esta parte del esclavismo. Sí hubo, sí existió, pero no con tanta euforia como mercadeaban, obviamente, se mercadeaban entre sí España, Inglaterra y Francia. O sea, estos tres países eran los líderes del mercado negro, de enviar a los esclavos a su venta, tanto en Europa como en los lugares donde llegó a conquistar. Por eso tenemos una gran multinacionalidad de razas en el mundo. Tenemos obviamente una gran, ahí vamos a decir, un collage de ADN. ¿Por qué? Porque estos países empezaron a hacer esta trata de estas personas y te podías encontrar inclusive en Japón esclavos africanos, el imperialismo Japón, que se considera como parte del imperialismo moderno, Japón y China, que hasta la presente fecha estos grandes países asiáticos pues siguen forjando un imperialismo. ¿Ok? Entonces, es ahí donde nosotros vamos a tomar este contenido, cómo nuestra actualidad ha sido afectada con este pasado.
¿ok? Entonces, de ahí de terminar de ver el imperialismo, que la verdad, yo les soy sincera, nos va a llevar 2 sesiones. El imperialismo nos va a llevar 2 sesiones porque son tantos temas que nos piden en el módulo 1 que nosotros debemos tocar, que no nos va a llevar en una sola sesión. En 2 sesiones es en las que nos va a llevar. Y obviamente historia es bastante extensa. Así que van a ser tantos acontecimientos que sí vamos a hacer algunos que necesitamos anotar. Sí les voy a ayudar con sus notas de clase, enviándoles lo que son obviamente algunas diapositivas, en algún contenido de resumen, pero el compromiso para ustedes va a ser leer el libro de texto. Y por el momento yo los estoy manteniendo calladitos, los estoy manteniendo ahí en casita, tal vez desayunando, tomando su cafecito, tomando ahí su café con globitos, etcétera. Pero cuando llegue el momento, yo no tengo ningún problema, ¿eh? No tengo ningún problema con eso. Siempre y cuando yo les pida, por favor, chicos, vamos a participar. Hoy nos toca lectura. Hoy nos toca leer lo que es el módulo. Vamos a decir, por ejemplo, que yo llegue a decir, Andrea, hoy me vas a leer este párrafo de tal párrafo a tal párrafo, de tal página a tal página. Termina de leer Andrea y digo sorpresivamente, Ángel, dime lo que entendiste de lo que acaba de decir tu compañera Andrea, ¿ok? Entonces, de esa manera es como vamos a también a trabajar historia. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de que la maestra está hable. No. Antes sí, pero ahorita ya no. Necesito su participación, chicos. Necesito su participación. Antes no teníamos los medios para poder vernos completamente. Ahora sí, ¿ok? Entonces, sí les voy a pedir ahí esa participación. Que si están en su momento del desayuno no pasa nada. Pero cuando yo les diga vamos a leer, vamos a participar, vamos a leer y vamos a participar. ¿Sale? Sobre todo en historia, que no quiero que sea tan monótona porque es mucho contenido. Yo ya les hablé de muchos temas en prácticamente, ¿qué será? 20, 25 minutos de lo que iniciamos de la sesión. Y ya les coloqué tantos temas que de seguro su cerebro está de que, a ver, solo recuerdo que estoy en la sesión. Yo lo sé, porque historia es así. Y bueno, y se dan cuenta aquí todo lo que es el contenido del índice. Aquí pueden estar viendo todos los temas que vamos a estar viendo. Algunos parecen cortos, pero realmente son extensos, la verdad. Algunos parecen como que, ay, están facilitos, están papita, pero hay otros como que son terribles. Una vez que nosotros nos saltemos lo que es el imperialismo, nos vamos a ir a la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra Mundial. No. De este tema tengo unos acontecimientos y unos chismes, no, bueno, que se dirán, ¿en serio pasó eso? ¿En serio fue por eso? Que van a decir, tanta desgracia, tanta violencia, tanto derramamiento de sangre para casi nada. Y vamos a ver cómo la Primera Guerra Mundial y también la Segunda Guerra Mundial afectaron nuestra actualidad. ¿Por qué? Porque cuando vayamos avanzando, vamos a ver cómo está el mundo entre las dos guerras, cómo los antecedentes de la Primera Guerra Mundial no habían dejado de cesar en la Segunda y cómo estas dos grandes guerras hicieron que nuestro mundo quedara totalmente conspirado en una lucha de poder. Justamente veremos también lo que es el nazismo y la Segunda Guerra, que por cierto, hay muchos documentales de la Segunda Guerra más que de la Gran Guerra, o sea, de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Dato curioso. ¿Ustedes sabían que la Primera Guerra fue realmente un conflicto entre familias? Los imperialistas, en este caso, las monarquías de Inglaterra, Rusia, Francia, España, Portugal, Alemania, Dinamarca, que estuvieron dentro de todo este conflicto de la Gran Guerra, en realidad eran primos hermanos, eran sobrinos, eran tíos, que lo que hicieron fue exactamente pelear por territorios, pelear por el poder. Eso es lo que fue la Gran Guerra, que trajo consigo consecuencias muy grandes para Alemania, que fue culpado de todo en la Gran Guerra. Y que, por supuesto, en la Segunda Guerra Mundial también tiene otra participación. ¿Por qué hay tanto material de la Segunda Guerra Mundial más que de la Primera?
porque en la Segunda Guerra Mundial se menciona como un acontecimiento tan grande provocado por una sola persona que llegó a tener grandes seguidores, y grandes me refiero a masas, a las masas, no porque hayan sido personas fabulosas. ¿Por qué? Porque tenían una mente demasiado retorcida, una mente en la que, como sabemos, en la Segunda Guerra Mundial se dio lo que se conoce como el Holocausto, el nazismo, una nueva religión, una nueva raza que crea una supremacía, que crea un hombre con la intención de creerse Dios y con la intención de creerse juez de otras personas, como lo que son los judíos. Y por supuesto, si tienen plataformas de streaming como por ejemplo Netflix o Amazon o YouTube, porque en YouTube igual hay mucho gran contenido de lo que es esto de la Segunda Guerra Mundial, se van a topar con una gran infinidad de cintas y de audiovisuales de este tema que hablan de la realidad, de la cruda realidad. En YouTube hay un documental que subió National Geographic justamente de lo que es la Segunda Guerra Mundial y de lo que habla el nazismo. Entonces, vamos a tratar de aportar esos temas audiovisuales a lo que es nuestra sesión. Por supuesto, veremos datos de Adolfo Hitler, que estamos hablando de este personaje. Veremos igual otros acontecimientos que se estaban dando durante la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo los pactos de Alemania con otros países como Italia y Japón, la Guerra Civil Española, que la Guerra Civil Española pues obviamente estaba tratando de consolidarse su independencia, pero que lamentablemente no lo logró y se convierte en una monarquía constitucionalista que hasta la presente fecha es una de las monarquías más longevas, la monarquía española como la monarquía inglesa. Entonces, son de las monarquías más longevas de la historia, pero las que han perdido su poder en lo que es las naciones número uno, lo que fueron en el imperialismo antiguo y moderno, fracasaron en la modernidad ya muchísimo más contemporánea, que es del siglo XXI. Para el siglo XXI, estas naciones conocidas como las grandes potencias se volvieron en pequeñas potencias, dejando y abriendo paso a otros países que, a pesar de que tienen una gran fortaleza económica, política, social, inclusive hasta educativa, recreativa y cultural, tienen ciertos roces con el querer gobernar el poder, como es en el caso de Alemania, Rusia y los actuales enfrentamientos que han ocurrido en nuestra actualidad, que hay, ahorita se habla de una posible tercera gran guerra. Y se preguntarán, ¿por qué tanto conflicto? ¿Por qué tanto problema? Bueno, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial conoceremos esos detalles. Conoceremos por qué nuestra actualidad está tan corrompida, obviamente, de poder. El abuso de poder y la corrupción también de estos países ha hecho que nuestra actualidad esté envuelta en tantos problemas, problemas que afectan hasta nuestro país, como por ejemplo las alzas que estamos teniendo en este 2022 económicamente, que sí es cierto que subió nuestro salario mínimo, que eso es fantástico, pero también subieron productos de la canasta básica, como podemos encontrar lo que es el limón. Ahora el limón lo encontramos a 85 pesos el kilo, que hace unos ayeres lo podíamos encontrar hasta en 10, 15 pesos. Y todo esto que estamos hablando tiene un antecedente, y ese antecedente son estos grandes conflictos, que para nuestra sorpresa, cuando comenzó la Primera y la Segunda Guerra Mundial, México no intervino, siendo un país neutro, siendo un país que no me meto en estos asuntos. Y también vamos a ver esas cláusulas de cómo México le paró el alto a Alemania. Alemania 2 veces le invitó a participar, tanto en la Primera Guerra como en la Segunda Guerra Mundial, pero México dijo, en la Segunda, dijo, no gracias. Y también vamos a ver ese pequeño sabías que en México, ¿quién fue el presidente que rechaza la invitación, o quiénes fueron los presidentes que rechazan las invitaciones de Alemania para unificarse en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial? Y cómo en México se crea un artículo constitucional que recientemente se festejó, este 5 de febrero pasado, se festejó nuestra Constitución mexicana, que en la actualidad sigue rigiendo, que en algún momento se corrigió, se actualizó en 1917 bajo el mandato de nuestro presidente Venustiano Carranza, que fue en ese entonces. Venustiano Carranza
aplica la nueva constitución que ya estaba dada desde 1857 y para 1917, cuando él entra a ser presidente de la República, Carranza lo que hace es modificar nuestra constitución y la modifica con 3 artículos muy importantes. El artículo 3 que nos habla de la educación, el artículo 27 que nos habla acerca de las propiedades privadas y de la nación y por supuesto el artículo 123 que nos habla acerca del trabajo. ¿Ok? Entonces, gracias a la constitución que fue reforzada por este señor Carranza, es la que hoy en día tenemos. Y nuestra constitución ha sido modificada, sí, en ciertos sexenios pasados de otros presidentes, con la intención, obviamente, de mejorar las cláusulas y artículos y, por supuesto, las garantías individuales de todos nosotros, los mexicanos. Pero estos antecedentes tienen una historia. Todo esto que hoy en día nos avala, tienen una historia. Y que es obviamente también la que nace de estos problemas y conflictos europeos. ¿De qué forma? Es aquí donde nosotros ya vamos a comenzar, bueno, entre comillas, porque ya nos está dando el ultimátum, el Zoom ya nos está diciendo, ya nos va a decir bye bye. Vamos a entrar a esta unidad 1, que es el imperialismo. Les voy a subir el resumen de lo que es el imperialismo para que ustedes obviamente lean y con anticipación para la siguiente sesión nosotros tomemos en cuenta y sepamos más a profundidad de la temática. Estos son los factores y los objetivos que nosotros debemos enfocarnos del imperialismo, ¿sí? Nuestros objetivos específicos siempre van a